Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Yo soy Vicente y voy a ser uno de sus ayudantes del ramo de estática de estructura durante este semestre. En esta cápsula vamos a ver lo que son las fuerzas distribuidas. Para empezar vamos a hacer un pequeño resumen. Lo primero y más importante es que las fuerzas distribuidas pueden ser representadas como fuerzas puntuales. Por ejemplo, en este caso, imagínense nosotros tenemos nuestra casa, acá, somos la representación de nosotros. Imagínense que en la casa afuera hay mucho viento. El viento va a ejercer presión sobre la muralla y nosotros si quisiéramos calcular las reacciones de nuestra casa tenemos que modelar el viento de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Mediante fuerzas distribuidas, ¿no es cierto? Porque el viento ejerce presión a lo largo de toda la muralla. Entonces lo representamos como una fuerza distribuida. Imagínense ahora si nosotros estuviésemos en un cobertizo en alta montaña y está nevando. También podríamos representar la nieve acá arribita como una carga distribuida. O, más sencillo en la realidad, imagínense esta viga, en la vida real no un palito, es una viga, tiene cierto grosor y por ende tiene cierto peso. Ese peso específico de la viga también puede ser modelado como una carga distribuida. Y si nosotros quisiéramos calcularlo y resolver estáticamente el ejercicio, tenemos que transformar esas cargas distribuidas a cargas puntuales, como acá, ¿no es cierto? Todo el viento se puede modelar como una carga puntual. ¿Qué más? Estas cargas puntuales tienen que tener ciertas características. Lo primero y más importante es que si nosotros vamos a transformar un sistema que tiene una carga distribuida a otro sistema que tiene cargas puntuales, estos sistemas tienen que ser estáticamente equivalentes, ya que corresponde a que la carga puntual tiene que realizar el mismo momento que realizaría la carga distribuida. Por ejemplo, imagínense tenemos un balancín y tenemos una carga distribuida del tipo lineal o triangular, ¿no es cierto? Por lógica, si nosotros tuviésemos esto en la vida real, como a un lado hay mucho más carga o mucho más peso del balancín, el balancín va a tender a rotar, ¿cierto? Por ende, si yo lo represento como una carga distribuida, o sea, como una carga puntual, esta carga puntual tiene que estar a este lado para que produzca la misma rotación o el mismo momento. Que es exactamente lo que sucede. Si nosotros tuviésemos que convertir esta carga, se vería algo tal que así. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. ¿Qué más? También tenemos fuerzas distribuidas que nosotros podemos descomponerlas en figuras más simples que sí conozcamos. Por ejemplo, acá tenemos esta carga distribuida compuesta, bastante rara, ¿cierto? Pero si nosotros ya sabemos lo que son las cargas lineales y las cargas uniformes, o las rectangulares y triangulares, podemos perfectamente dividir esta figura en figuras ya conocidas. Por ejemplo, en este caso tenemos algo así. Puedo identificar que hay un rectángulo acá, otro rectángulo acá, ahí, ¿cierto? Un triángulo, otro triángulo, ¿cierto? Nos quedaría algo tal que así. Y cada una de estas cargas distribuidas nosotros podemos asociarlas a una carga puntual. Por ende tendríamos una acá, otra acá del triangular y otra acá de la otra triangular. ¿No es cierto? Tendríamos esta cuestión súper fea que no sabemos cómo resolver en 4 cargas puntuales, que más adelante vamos a ver que sí podemos resolver. Aquí las fórmulas, que son bastante sencillas, ¿cierto? La fuerza resultante corresponde a la integral de la carga distribuida a lo largo de toda la estructura, mientras que el punto de aplicación va a ser el momento resultante partido en la fuerza resultante. La única diferencia entre el momento resultante y la fuerza resultante matemáticamente en las integrales es que al momento nosotros tenemos que multiplicar la carga distribuida por una X. Y figuras conocidas. Esto también sale en el Power por si lo quieren revisar más detenidamente. Tenemos que en una carga uniforme o rectangular, si nosotros hacemos toda esta, calculamos la fuerza resultante y el punto de aplicación mediante las integrales, vamos a llegar que el área bajo la curva de esta carga corresponde a la fuerza resultante, por eso
Q0 por L, ¿no es cierto? Porque tenemos ancho, alto. Y el punto de aplicación va a ser justo la mitad. Mientras que la carga lineal o triangular, tenemos que lo mismo. La fuerza resultante va a ser el área bajo la curva, que es lo que representa la integral, ¿cierto? Entonces sería la altura del triángulo por su base partido en 2. Q0 por L medios. Y el punto de aplicación, esto ya se lo tienen que aprender de memoria si no quieren realizar la integral a cada rato, va a ser a 1/3 desde la parte más ancha del triángulo. O sea, hacia allá. O, por el contrario, a 2/3, como dice acá, a 2/3 desde la parte donde inicia el triángulo. Cualquiera de las dos sirve. Bueno, ahora ya al ejercicio en sí, tenemos esto, bastante ejemplificativo, muy matemático. El primero, no nos vamos a detener tanto en este porque realmente es solo aplicar las ecuaciones, aplicar la matemática, mientras que el segundo es una figura compuesta y ese sí nos interesa más verlo a detalle. Estos están hechos en un gráfico, ¿no es cierto? Súper matemático, pero nosotros vamos a llevarlo a algo más estructural. Imagínense una viga simplemente apoyada con esta carga distribuida. También en el ejercicio se nos pide encontrar la fuerza resultante y su punto de aplicación. Nada más. Entonces, tenemos esta carga distribuida, ¿no es cierto? Nos dan la función que modela esta carga distribuida y nos dicen que está aplicada en una viga o durante 6 metros, ¿cierto? Ok, para calcular la fuerza resultante, como vimos en las ecuaciones, es la integral de la fuerza distribuida a lo largo de toda la estructura. O sea, sería la integral de todo esto y los límites de la integral sería de 0 a 6 metros, que es exactamente lo que hicimos acá. Para resolver las integrales, nos recordamos de las mates. Sabemos que las integrales dividen, o separan, mejor dicho. La resta la separa, al igual que la suma, ¿no es cierto? Entonces tenemos el primer término, 2400, y el segundo, 50 partido en 9 por x al cubo. Sabemos que la integral de una constante es x, ¿cierto? Mientras que la integral de x al cubo tenemos que sumarle uno más al exponente y partirlo en el mismo exponente. Por ende nos daría x a la cuarta partido en 4. Resolvemos, ¿cierto? Y vamos a llegar a 12.600 newtons. Lo que hicimos acá es sumar, como si estos fueran puras cargas puntuales muy chiquititas, separadas a muy poquito espacio, y sumamos todas. Y eso nos da un total de 12.600 newtons. Ahora, para el punto de aplicación, hagamos un ejercicio un poco más analítico, ¿no es cierto? Imagínense, tenemos el mismo balancín que planteamos al principio. Acá tenemos un balancín al medio. Veámoslo aquí arriba mejor. Tenemos el balancín acá, ¿cierto? En esta carga en específico no se ve como tan evidente, pero si nosotros dividimos esto justo en la mitad, en donde está nuestro apoyo, o donde queremos hacerlo rotar, vemos que a la izquierda, o sea, este lado, hay mucha más carga que al lado de la izquierda, que de la derecha, ¿cierto? Por ende, el punto de aplicación debería estar un poquito más a la izquierda que hacia la derecha. Eso sería como lo lógico. Por ende, ahora por matemática tenemos que llegar a un valor que sea consistente con lo que estamos diciendo, ¿cierto? Para buscar el punto de aplicación, calculamos el momento resultante partido en la fuerza resultante. Pero ojo, la fuerza resultante, que sería esto de abajito, es lo que acabamos de calcular, ¿no es cierto? El 12.600. O sea que ya tenemos esa parte de la ecuación. Lo dejamos afuera. 1 partido en 12.600. Y nos tocaría resolver lo mismo que recién, solamente que ahora está multiplicado por x, que sería el momento resultante. Todo esto. Ahora la integral vuelve a ser separada por la resta, ¿no es cierto? Tenemos llegando a esto. Tenemos que la integral de x sería sumarle 1 al exponente, o sea, quedaría con 1 más 1 y dividirlo en el mismo exponente, 1 más 1. Nos quedaría x al cuadrado partido en 2.
Mientras que ahora la integral de x a la cuarta lo mismo, sumamos y dividimos por el exponente. Sumamos 1 y dividimos por el exponente, nos queda x a la quinta partido en 5. Si nosotros resolvemos todo esto, ¿no es cierto? Pura matemática, vamos a llegar a 2,74. Volvemos a nuestro ejercicio por lógica. Dijimos que si nosotros dividíamos esto a la mitad, teníamos mucho más carga a la izquierda que a la derecha. Por ende, el punto de aplicación debería estar más tirado hacia la izquierda. Y exactamente lo que obtuvimos. Pues, si la mitad es 3 metros, que sería justo acá, el 2,74 está como por acá. Aquí tendría que ir ubicada nuestra carga de 12.600 newtons. Por ahí. Súper, ahí lo encontramos. Magnitud de la fuerza resultante y punto de aplicación. Igualmente, si tienen alguna duda con la matemática, pueden preguntarnos o ahí pausan el video y lo ven más detenidamente. Bueno, el siguiente ejercicio es una figura compuesta que vamos a hacer que sea aplicada sobre una viga. Aquí. Fíjense, aquí ya no tenemos las funciones que modelan la carga distribuida, pero sí podemos identificar diferentes cargas distribuidas más sencillas que todo esto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo puedo ver un rectángulo, aquí puede haber otro, aquí puede haber otro, aquí puede haber un triángulo, lo que sea. Ustedes pueden dividir una figura compuesta en las que ustedes prefieren. Sin embargo, ojalá hacerlo en la menor cantidad posible para así también simplificar los cálculos. Y en este caso, yo lo dividí en los siguientes. Un rectángulo grandote y dos triángulos más chiquititos. De cada uno de estos vamos a encontrar su fuerza resultante y su punto de aplicación. Y luego, ocupando superposición, vamos a encontrar una única fuerza resultante en un único punto de aplicación. Para el rectángulo tenemos esto, ¿cierto? Para calcular la fuerza resultante de la primera carga distribuida, vamos a ocupar el área de la carga de la misma carga, que sería la altura, 2 kN partido en metro, por su base, 7 metros. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fuerza resultante es 2 por 7, 14 kN. Y su punto de aplicación, ya como vimos antes, de un rectángulo está justo en medio, o sea, a 3,5 metros. Luego, de un triángulo o una carga lineal, tenemos que el área del triángulo va a ser su altura por su base, partido en 2, que es lo que tenemos acá, 3 kN por metro por 3 metros partido en 2, que nos dan 4,5 kN. Ese sería todo el área del triángulo. Y su punto de aplicación dijimos que estaba un tercio desde la parte más ancha del triángulo, o sea, desde acá, o a 2/3 desde que inicia el triángulo, o sea, desde acá. En este caso, como estamos viendo la figura desde acá hacia allá, vamos a hacerla un tercio, o sea, acá. Un tercio de 3 metros sería a 1 metro. A 1 metro desde la parte más ancha del triángulo, que es lo que nos da acá por cálculo. Luego, la otra carga lineal, lo mismo. Tenemos que el triángulo es de altura 3 kN por metro por su base de 1 metro y habría que partirlo por 2, ¿cierto? Si calculamos su área. Y tendríamos que es de 1,5 kN su fuerza resultante. Y acá lo mismo. Su punto de aplicación está a 1/3 desde la parte más ancha o desde que empiece el triángulo a 2/3. Como lo estamos viendo desde acá hacia allá, vamos a tener desde este punto a 2/3 acá la carga puntual, su representación, ¿cierto? 2/3 de 1 metro es 0,66 metros, que es lo que calculamos acá por números, matemáticas. Ahora, representando estas tres cargas distribuidas con sus cargas puntuales en sus respectivos puntos de aplicación, vamos a tener algo tal que así. Tenemos que en la rectangular, su carga puntual es de 14 kN y está aplicado justo en medio, a 3,5 metros. Mientras que la de la carga lineal del triángulo verde va a ser de 4,5 kN y está aplicada, ¿se acuerdan? Desde la parte más ancha del triángulo a 1 metro, pero como ahora ya estamos viendo la figura global, hay que sumarle todo lo anterior que había. Si desde que empezaba el triángulo, desde acá hasta acá, había 1 metro, tenemos que para atrás, que sería todo esto, teníamos 3 metros. Por eso acá abajito lo sumé. 3 más 1 tenemos 4 metros. Mientras
que la otra carga lineal, que era de 1,5 kilonewtons, está aplicado a 2/3 desde que empezaba el triángulo, desde acá. Y ese pedacito valía 0,66 metros, que era lo que habíamos calculado, ¿cierto? Desde acá hasta acá, 0,66. Pero habría que sumarle todo lo anterior al triángulo, que sería todo esto, que correspondían a 6 metros. Por eso aquí abajito lo sumé, dando un total de 6,66 metros. Ahora, como se nos pedían una única fuerza resultante y un punto de aplicación, en la fuerza resultante habría que simplemente sumar cada una de estas fuerzas puntuales, como lo hicieron en la ayudantía pasada, ¿cierto? Tendríamos entonces 14 kilonewtons más 4,5 más 1,5, un total de 20 kilonewtons. Esa es la magnitud de la fuerza resultante de toda esta carga distribuida horrenda. ¿Y desde a dónde tiene que ser aplicada? Bueno, eso lo vamos a calcular con la misma fórmula que ocupamos en el ejercicio pasado, que sería el momento resultante partido en la fuerza resultante. Acuérdense que esta fórmula nace desde la fórmula del momento, típico, que fuerza por brazo es igual a momento. Pasamos la fuerza para el otro lado y llegamos a esto. Bueno, la fuerza resultante es lo que acabamos de calcular, los 20 kilonewtons, mientras que el momento resultante, nosotros ya tenemos todas las longitudes calculadas con este punto, así que vamos a calcular el momento en torno a este punto. Sería fuerza por brazo más fuerza por brazo más fuerza, ¿cierto?, por brazo, que es lo que tenemos justo acá. De la carga rectangular, ¿se acuerdan? 14 kilonewtons por un brazo de 3,5 metros. La primera carga lineal de 4,5 kilonewtons a 4 metros. Y la otra carga lineal de 1,5 kilonewtons a 6,66 metros. Si calculamos todo esto, vamos a llegar a 3,8 metros. O sea, de la figura inicial, imagínense la mitad de todo esto era 3,5, o sea, acá. Y dijimos que la carga resultante o la fuerza resultante va a estar a 3,8 metros, o sea, por acá. Y fíjense, igual es lógico porque si nosotros dividimos la figura a la mitad, quizás no se ve tan evidente como en los otros ejemplos, pero igualmente, si dividimos por la mitad, toda esta carga o área bajo la curva es mayor a este lado que a ese lado. O sea, tiene que estar desde la mitad hacia la derecha. Y por eso está a 3,8 metros. O sea que por lógica igual nos calza el resultado, que eso es súper importante. Y eso, chicos, espero que les haya servido la ayudantía. Cualquier duda, consulta que tengan, pregúntenos en el foro, por correo, por donde ustedes prefieran. Y eso, que tengan muy bonita semana. Chau.